les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y nos vamos a encontrar con un nuevo video para concluir este ciclo de salmos en la Sagrada Escritura. Como siempre, les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba. No cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar y todos vamos a poder ser sembradores, como decimos siempre en el comienzo de cada video. No se olviden de activar la campanita para enterarse cuando el sembrador va a subir un nuevo video, cuando sube un nuevo video el sembrador, y también de compartir el video con sus familiares y amigos. Yo los invito a que se queden hasta el final del video. Vamos a concluir este seminario con dos temas y una actividad un poquitito más profunda, un poquitito más intensa, ¿sí? Que el primer tema son los salmos imprecatorios o las imprecaciones dentro de los salmos. Vamos a ver qué son, y vamos también a ver el uso cristiano del salterio para concluir tomando un salmo, haciendo oración con ese salmo. Y como repito, esto es un seminario que después yo tengo que dar, en persona, y bueno, entonces termina con un trabajo grupal que también lo pongo en el video, porque el trabajo grupal se puede aprovechar para hacer en comunidad, en familia, solo también, si te gusta, puedes pausar el video y también tener un momentito de oración y de contemplación de la palabra de Dios. Bien, sin más preámbulo entonces, para que no se alargue tanto el video, vamos a ir a la presentación. ¿Me acompañan? Vamos. Bien, y como ya lo mencionamos, vamos a ver en la primera parte lo que serían los salmos imprecatorios, que vienen a ser las imprecaciones. Las imprecaciones ofrecen una dificultad interpretativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar toda lectura de la Sagrada Escritura en lenguaje moderno. Tenemos que evitar la lectura del Antiguo Testamento con una mirada cristiana, ¿sí? Si bien el Antiguo Testamento prefigura y anticipa el Nuevo Testamento, y eso es verdad, pero recuerden que los principios del Nuevo Testamento, es decir, las enseñanzas de Jesús, todavía no están plenamente plasmadas en el Antiguo Testamento. Por eso que vamos a encontrar algunas cosas, en este caso son las imprecaciones, vamos a ir encontrando algunas imprecaciones que nos van a desorientar un poquitito. Por eso habla en primer lugar, de la dificultad interpretativa. Repito, tenemos que para interpretarlo, situarnos en el contexto. Situarnos en el contexto. Bien, ¿qué son las imprecaciones? Son violentos deseos de venganza y sus expresiones de odio contra sus enemigos. Parecen estar en contradicción con los propios principios evangélicos. Vamos a ver algunos modelos de imprecaciones. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 11, versículos del 2 al 5. Siempre los que quieran buscar en sus Biblias para ir leyendo también, recuerden que nos guiamos por la numeración grecolatina. Y versículo del 2 al 5 dice así: Sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. Fíjense cómo va increyendo la imprecación, cómo va aumentando.
no hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios engañosos y doblez de corazón. O sea, los versículos 2 y 3 nos van a mostrar las malas acciones de los hombres. Después vamos a ver quiénes son esos enemigos, ¿sí? Y acá viene la imprecación propiamente dicha. Que el Señor elimine los labios engañosos y las lenguas jactanciosas de los que dicen: en la lengua está nuestra fuerza, nuestros labios nos defiende, ¿quién nos dominará? O sea, está pidiendo la eliminación de aquel que es soberbio, jactancioso, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 40, versículo 6. Mis enemigos solo me auguran desgracias. ¿Cuándo se morirá y desaparecerá su nombre? Es bastante fuerte esta imprecación, ¿sí? Vamos a ver el Salmo 78, versículos 6 y 7. Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob y han devastado su dominio. El Salmo 78. Y después el Salmo 136, versículos del 7 al 9. Recuerda, Señor, contra los edomitas el día de Jerusalén, cuando ellos decían: arrásenla, arrasen hasta sus cimientos. Los edomitas se habían aliado al rey babilónico Nabucodonosor, que fue el que produjo la deportación, ¿sí? El salmista pide al Señor que castigue a Edom porque en el momento del asedio y la destrucción de Jerusalén hizo causa común con los enemigos de Israel. Después se van a establecer allí los edomitas un largo tiempo. Por eso son, fíjense que tienen un carácter nacionalista muy fuerte, ¿sí? Y ellos defienden la nación, porque los enemigos de la nación eran los enemigos de Dios, ¿sí? Ciudad de Babilonia, la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste. No olvidemos que la deportación babilónica en el Reino del Sur fue muy dolorosa para los hebreos, ¿no es cierto? Feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra la roca. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Sí? Entonces son los responsables de las graves desgracias nacionales. Vamos a ver qué nos dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 5 al 6, para poder entender un poquitito más esto, ¿no? Después hay otros escritos más largos que yo les voy a citar el texto, pero no lo vamos a leer todo porque si no se va a extender mucho. Capítulo 17 del 5 al 6. Luego invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. Acá está hablando de la caída de Samaria, pero que fue en el año 722 por parte de los asirios. Y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria y deportó a los israelitas. Israel era el reino del norte. Deportó a los israelitas a Siria. Los estableció en Jalaj y sobre todo en Jabor, río de Gozán y de las ciudades de Media. Acá está una de las primeras deportaciones, ¿sí? Del reino del norte a Asiria. Y en
segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, del 10 al 17, vamos a leer también allí, que tenemos la deportación babilonia, la deportación babilónica hacia el año 586. Entonces, segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del 10 al 17. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén. Ven, ya está el reino del sur acá. Y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El año 8º de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10.000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Tonto Nabucodonosor, se llevó a los ricos y sus tesoros, más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los ganados del país, a todos los guerreros, el número de 7.000, a los herreros y cerrajeros, el número de 1.000, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Inclusive les cambió el rey y todo. Fíjense qué daño tan grande le ha hecho, ¿no? Bueno, ellos entendían que ese daño que le hacían a la nación, se lo hacían a Dios también, por eso que eran grandes enemigos. Por eso acá abajo dice, el orgullo nacional y la convicción de que los enemigos de Israel eran enemigos de Dios hacen más comprensible algunas expresiones como las antes dichas. Otros enemigos son aquellos que tenía el salmista por un pecador y veían en sus sufrimientos un castigo de Dios. Retribución terrena propio del Antiguo Testamento. Ahora más adelante vamos a tratar ese tema. Conscientes de su inocencia, el salmista acude a Dios para que confunda a los enemigos. Esto está bueno que se lo pidamos en la oración al Señor, que el Señor confunda a nuestros enemigos, que nuestros enemigos no triunfen de nosotros. Es decir, no pidamos la derrota del enemigo, no pidamos la muerte del enemigo, sí, pero pidamos que tengan una buena confusión para que el enemigo no pueda contra nosotros. Otros enemigos, los que oprimen y persiguen al pobre, el pobre como el preferido de Yahvé. Vamos a ver el término imprecar, qué significa. Esto a lo mejor tendría que haberlo puesto al principio, pero bueno, ya lo estructuré así. El diccionario de la Real Academia Española describe el verbo imprecar como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o algún daño. Algún mal o algún daño. Voy a hacer un paréntesis, aprovechar para catequizar un poco también. Muchas veces hay gente que le falta formación, que no tienen una idea clara de lo que es el Evangelio y no sé si obran bien o obran mal, eso solamente Dios lo sabe. Pero colocan en las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes, en las ciudades,
lo que se llaman cadenas, ¿sí? Entonces hacen una cadena de algún santo, cualquiera, ¿sí? Entonces le piden gracias al santo, y también dentro de las gracias que le piden al santo hacen o pretenden hacer este tipo de imprecaciones. Señor, que a mis enemigos se les devuelva el mal que han realizado. Y se imaginan que no es una oración que esté de acuerdo con los parámetros evangélicos, ¿sí? Bueno, yo cuando veo ese tipo de cosas las destruyo directamente, las corto las cadenas esas. Después dice que si uno hace tantas copias durante tantos días va a recibir favores especiales. Todo mentira, 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 mentira del demonio, sobre aquel que deben caer todas nuestras imprecaciones. Continuamos. De esta manera, una oración bíblica imprecatoria es un salmo o una porción de un salmo. Generalmente son porciones de un salmo, no es todo un salmo entero. Deseo de que alguien sufra o suplica a Dios para que haga caer su juicio severo e implacable sobre algún enemigo. Los salmos imprecatorios expresan en primera persona los sentimientos y pensamientos más profundos de los salmistas, mientras experimentaban alguna situación extremadamente difícil. No nos olvidemos que habíamos hablado de situaciones comunitarias y personales. Yo presenté acá dos situaciones comunitarias, como son la deportación. La primera deportación del Reino del Norte a Siria y la segunda deportación del Reino del Sur a Babilonia. Los del Reino del Norte después van a volver y van a traer gente de otros lados y van a hacer toda una mezcolanza, y ahí, bueno, van a surgir los samaritanos, y la historia, bueno, va a llevar a la rivalidad entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, ¿sí? La rivalidad entre judíos y samaritanos, de la cual Jesús se toma en el Evangelio para tratar de ponerle paño frío, para tratar de vencerla, para tratar de hacerla desaparecer, esa rivalidad, y mostrar que todos somos hijos de Dios. Por esta razón, casi todos los salmos imprecatorios son un clamor a Dios, un clamor a Dios. Las imprecaciones bíblicas son de diferente longitud e intensidad. Ya vimos anteriormente en el Salmo 11 y en el Salmo 136 cómo cambian las imprecaciones. Pueden estar solamente dentro de un versículo de algún salmo, y también hay porciones imprecatorias que abarcan varios versículos. Bien, otra de las cosas que regía la mentalidad del judaísmo antiguo era la ley del talión. La ley del talión estaba visto como algo justo en el Antiguo Testamento, es decir, si alguno sufría, el otro tenía que sufrir en la misma medida lo que había hecho sufrir, tenía que pagar por ese sufrimiento en la misma medida. De ahí viene el ojo por ojo y diente por diente. Ahí hay textos bíblicos donde se puede encontrar la ley del talión. Yo no me voy a poner a detenerme ahora en eso, ¿no? Éxodo 21, del 24 al 25, y Deuteronomio 19, 21. Estos salmos imprecatorios son parte del clamor por la liberación del enemigo, del clamor por la liberación del enemigo, para librarse del enemigo. Concuerdan con los planes divinos para los malos, expresan la confianza en Dios y buscan la gloria de Dios. Vamos ahora a la segunda parte del tallercito que estamos haciendo. Y vamos a hablar del uso cristiano del salterio. El salterio tiene un uso cristiano. Por eso que yo tomé para hablar de ello los textos
del Catecismo de la Iglesia, que están aquí los números 2585. Desde David hasta la venida del Mesías, las sagradas, esto dice el Catecismo, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Aquí yo dejé algunos textos bíblicos que son un poco largos, por eso que no me voy a detener a leerlos. Esdras, Nehemías, Jonás, Tobías, Judith. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanza son la obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. La obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. Los salmos, sigue diciendo en el 2586, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Conciernen a los que oran y a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora. Pero abarca toda la creación, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Continuamos. En el número 2587 nos dice: el Salterio es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración para el hombre. Este sería ¿no es cierto?, propiamente el uso cristiano del Salterio. No olvidemos que la Iglesia toma el Salterio, ¿sí?, y lo pone ya como oración para los cristianos. Este concepto no sé si lo dijimos en algún video anterior, la verdad que he hablado tanto que no me acuerdo, pero al rezar con la palabra de Dios somos nosotros los que nos ponemos en suplicantes con la misma palabra de Dios, no con palabras nuestras, sino con la misma palabra de Dios. En los demás libros del Antiguo Testamento las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio, citando al Vaticano II en el documento Dei Verbum número 2. En el Salterio las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras de la salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. O sea, en Cristo se realiza la plenitud de la obra de Dios, ¿sí?, porque se une la humanidad con la divinidad, ¿sí?, y Cristo asume la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, los discípulos les van a decir: enséñanos a orar. Bueno, le enseña la oración del Padre Nuestro, pero además de la oración del Padre Nuestro, él va a rezar con los salmos. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice el rey David: alaben al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. O sea que el salmo le da armonía a la alabanza, le da armonía a la oración. Y con razón los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia,
la profesión armoniosa de nuestra fe, dice San Ambrosio. Miren, cuando los primeros monjes se retiran al desierto, y sobre todo después en las comunidades cenobíticas que vienen con San Pacomio, y después el que los va a estructurar y le va a dar forma al oficio va a ser la regla de San Benito. La oración por excelencia de los monjes desde entonces hasta el día de hoy son los salmos, son los salmos. Yo los invito a que en algún momento ustedes puedan participar en algún monasterio de la oración de la mañana o de la tarde, para ver cómo cantan de manera tan armoniosa y al unísono los coros monásticos, ¿no? Cómo hacen elevar el espíritu orando los salmos, ¿sí? La Iglesia Apostólica no nos ha dejado escritos en el Nuevo Testamento como libros de oración, como tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la Iglesia va a reclutar los salmos, como dije recién, los va a agrupar, los va a estructurar, de manera que formen parte central en la oración del cristiano. Elementos culturales del Antiguo Testamento que aparecen en los salmos, ¿no es cierto? El templo, el sacerdocio, el sacrificio. Todo esto por separado quedó abolido por Cristo, porque esto que expresan los salmos, Cristo lo va a asumir en su persona. Él es a la vez verdadero templo, sumo sacerdote y única víctima agradable a Dios. Los primeros cristianos conservaron los salmos seguidos del ejemplo de Cristo. Animaron su constante diálogo con el Padre, expresan el verdadero sentido de la misión de Cristo. Vamos a leer el Salmo 39, versículos 8 y 9. Entonces dije, aquí estoy, en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Esto, el primer depositario de esta palabra es Jesús, ¿sí? Pero esto lo podemos aplicar en nuestra oración personal, cualquiera de nosotros. En la última cena, celebrando la Pascua, Mateo 26:30, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo. Va a ver cómo 26, versículo 30. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. O sea que en la última cena cantaron los salmos. En la cruz expresa su dolor y el sentimiento de abandono, como ya lo habíamos visto, el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? Mi clamor y mis gemidos, te invoco todo el día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. Bien, y tenemos testimonio de eso en los evangelios, ¿no es cierto? En la pasión de Jesús, Mateo 27:46, Lucas 23:46 y Juan 19:28. Bien, y como lo habíamos dicho, vamos entonces ahora a hacer oración con el Salmo 85. Yo elegí este salmo, me lo recomendaba mi director espiritual en el seminario, porque era un salmo que trae mucho consuelo, ¿no es cierto?, al alma. Entonces, para rezar con el salmo podemos, yo lo voy a hacer con todo el salmo, pero, ¿qué pasa? A lo mejor vos tomás 1 o 2 versículos, no sé, del salmo, y eso te sirve para hacer una oración prolongada. No es necesario que vayas avanzando, que te pongas ansioso por avanzar hasta terminar el salmo. No, porque Dios se va a servir de algún punto estratégico para hablarte al corazón. Eso tenelo por seguro. Esto que estamos haciendo ahora, si bien lo podemos tomar como oración, pero no deja de ser un ensayo, ¿verdad? Inclina tu oído, Señor,
respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto le puse yo. Señor, me pongo en tu presencia. Fíjense cómo voy haciendo eco de lo que es la palabra, ¿no? Como voy orando con la misma palabra de Dios. Señor, me pongo en tu presencia. Necesito este consuelo interno. Sin vos soy ese pobre y miserable, pero soy tu hijo y necesito de tu protección. Sálvame, porque confío en tu fuerza. Tú eres mi fuerza. El versículo 4, por ejemplo, seguimos. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tu, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Entonces yo de acá tomo una oración también. Reconfórtame interiormente. Solo a vos me encomiendo. No existe otro más fuerte y poderoso. Solo tú, Señor, tienes el poder y el poder de la misericordia. El versículo 7. Yo te invoco en el momento de la angustia, porque tú me respondes. No hay otro Dios igual a ti, Señor, ni hay obras como las tuyas. Señor, me siento angustiado en este momento, mis problemas me sobrepasan y yo sé que no me vas a abandonar. Es decir, cuando tenemos algún problema, una enfermedad, un problema laboral, un problema familiar, un problema económico, etcétera, etcétera. Por eso esto me angustia, Señor, me siento angustiado. En este momento mis problemas me sobrepasan, ¿sí? Y yo sé que no me vas a abandonar, o sea, yo sé que vos estás por encima de mi problema. Acá dice, tú me respondes, dice el versículo 7, la última parte del versículo 7. Tu presencia es altamente consoladora, Señor. Sigue el Salmo. Porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. El versículo 10, yo lo fui tomando de manera aleatoria, ¿sí? Vos sos grande, Señor, y sos el único capaz de brindarme un consuelo. Versículo 11, indícame tu camino, Señor, para que yo viva según tu verdad. Orienta totalmente mi corazón al temor de tu nombre. Márcame vos, Señor, el camino que debo seguir. De esa forma andaré por sendas seguras. Guía mi corazón hacia vos, Señor, para que no vaya detrás de otros falsos dioses que me pueden ofrecer el mundo, que no me confunda, Señor. Versículo 13. Porque es grande el amor que me tienes, y tú me libraste del fondo del abismo. Señor, tu amor es infinito. Con ese amor me amas y me cuidas de no caer en el pecado. Ayúdame, Dios mío. Dios mío, los orgullosos se levantaron contra mí y una banda de forajidos atenta contra mi vida sin preocuparse para nada de ti. Entonces le puse, aquí se presenta una especie de imprecación. Y puedo aprovechar a pedir porque los enemigos de la fe no triunfen. Juan 17, 14 al 16. Puedo también rezar por el enemigo, según el Sermón de la Montaña, de Mateo 5, 44. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad, Señor, de mí. Fortalece a tu servidor, salva al hijo de tu servidor. Mírame, Señor, con amor, muéstrame, Señor, tu bondad. Dame una prueba de tu bondad para que a mis adversarios, por el versículo 17, último ya, dame una prueba de tu bondad, Señor, para que mis adversarios
queden confundidos al ver que tú, Señor, eres mi ayuda y mi consuelo. Señor, sé mi ayuda y mi consuelo. Acá vuelve a hablar otra vez de los adversarios confundidos. Es importante pedirle que los enemigos de la fe se confundan y no puedan contra nuestra fe, no puedan contra la iglesia, no puedan contra nuestra creencia, no puedan destruirnos. O sea que hay muchos lugares del mundo donde la fe es perseguida. Entonces es bueno pedirle, no que se mueran, sí, pero sí que se confundan. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Bien, y por último, como repito, esto es un trabajo de un seminario que estoy haciendo, dejo una actividad. O sea, de los grupos, se pueden formar en grupos, ¿sí? Y lo pueden hacer pueden hacer lo siguiente. Una lectura comunitaria, pues tomar un salmo, ¿sí? Hacer una lectura comunitaria, corrida. Después que cada uno haga una lectura individual, pausada, pónganse tiempos para hacerlo. Y pueden responder al salmo a las siguientes preguntas, y esto ya daría pie a que uno pueda orar con los salmos. ¿Qué dice? Objetivamente, ¿qué dice? Puedo, para ver lo que dice, puedo ver las notas explicativas, puedo ver los textos paralelos, a ver a qué se refiere, sobre todo cuando narra acontecimientos históricos que a lo mejor pueden escapar a nuestro saber y entender. ¿Y qué le digo? Que fue un poco lo que hicimos anteriormente. ¿Cuál es mi respuesta personal a la palabra? Y después se puede hacer una puesta en común, hacer un eco, siempre teniendo en cuenta de no revelar aspectos de la vida personal. ¿Sí? Eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Bien, hermanos, hasta aquí el video entonces. Los dejo para que se entretengan con los salmos, para que puedan rezar, para que puedan meditar. Nos estaremos viendo pronto si Dios quiere. Chao, que Dios los bendiga a todos. Chao, chao, chao.